Facundo Moyano. Así es, bueno, una cosa es somatizar, digamos, que sí, puede ser que el 80% diga sí, yo somatizo, y otra cosa es decir que el COVID como enfermedad es psicosomático. Esto es lo que dijo Facundo Moyano en declaraciones. Él estuvo 2 veces contagiado de COVID, en ninguna de las 2 veces presentó síntomas, y a raíz de eso le preguntaron, bueno, ¿te vas a contagiar, te vas a vacunar ahora? Y él dijo, no, la verdad que no, el COVID es una enfermedad muy psicosomática, no me convence el coronavirus directamente, no le siento buen olor al virus, fue lo que dijo, y no me voy a vacunar porque dice que hay un tema de poder y geopolítica. Dejó entrever que hay algo más detrás del COVID, pero él lo que dijo es esto, que realmente no se va a vacunar porque no cree en el COVID, que es psicosomático, teniendo en cuenta estas declaraciones en un contexto donde un país, en Argentina tenemos más de 55.000 muertos por COVID, ¿no? Y donde hay un mundo parado, donde hubo un mundo en pandemia, donde están todos donde mucha gente contramarcha, claro, perdió la vida, y contramarcha el reloj, no se puede decir que es psicosomático el COVID. Claro, está como científicamente enfermedad. comprobado, además científicamente comprobado. Claro. No hay es que algo tener mucha responsabilidad en lo que se dice. Digo, sos una figura pública, sos un personaje que la gente escucha y consume, pues tenga responsabilidad. Ahora, ¿sabés que que donde tenemos claro lo que ha hecho Facundo Moyano? Porque justamente figura pública, dice algo Facundo Moyano y todo el mundo dice, ¡epa! Pero yo he escuchado mendocinos que opinan algo semejante. Claro, después de todo esto y después de todo el escándalo, Facundo Moyano anoche salió a retractarse porque obviamente no puede decir. Vamos a ver un poco sus declaraciones de anoche. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Dijo, pido disculpas luego de decir que el COVID era psicosomático. No soy antivacuna. Y por supuesto dijo que no descree de la medicina. El diputado nacional dijo que respalda la política del gobierno, respalda las vacunas y que no descree la medicina. En realidad yo creo que lo que él quiso decir en algún momento es que se confundió el término, utilizó la palabra psicosomático en el COVID. Lo que él dijo a lo mejor es que en su caso, que se contagió 2 veces y no presentó síntomas, no es tan grave como nos hacen creer a veces, que es un poco lo que decía Coco, que hay mucha gente que dice eso, bueno, tanto lío, yo la verdad que lo tuve y no tuve síntomas. Eso es una cosa. Ahora decir que es una enfermedad psicosomática es otra totalmente distinto, y por suerte anoche pudo retractarse y dejar en claro que, bueno, que la parte sanitaria del país está trabajando bien y que no forma parte del movimiento antivacunas. Igual hay que recordar que cada uno lo transita diferente. Hay personas que han muerto por eso. O sea, que a él le haya ido, digamos, entre comillas, bien. Estamos hablando de 55.000 personas. Claro, se puede entonces, ocultar cuidado esta con cifra de esto. más de 53.000 Exactamente. fallecidos. Porque uno lo haya transitado bien no significa que al otro, aún siendo joven, lo va a pasar bien o no pueda llegar a morirse. Exactamente. Bueno, a raíz de esto nos preguntábamos, ¿qué es la psicosomatización? ¿Qué es ser psicosomático? Lo vamos a charlar con ella, que sabe, que es la palabra autorizada respecto a este tema. No un Facundo Moyano que con total liviandad desliza esto, sino vamos a analizar qué es la psicosomatización. Cecilia Ortiz, buen día. ¿Cómo les va? Si vos lo decís, así será. Usted es la profesional. No me voy a poner. No puede, que ese es el tema. No podemos hablar con liviandad y creer que sabemos todo. ¿Por qué no? Y además con desconocimiento desde este lado de lo que es la enfermedad psicosomática, del sufrimiento que hay detrás de una enfermedad psicosomática, porque también hay una tendencia en el medio a decir, bueno, pero es psicosomático, ya se te va a pasar. Y realmente detrás de cualquier enfermedad psicosomática hay sufrimiento real y hay sufrimiento de la persona y de su contexto. Entonces también es ignorar, ¿no?, esta realidad. ¿Qué es somatizar exactamente, Ceci? Somatizar es cuando ponemos o cuando nuestra cabeza pone una emoción en el cuerpo, y en realidad esa encuesta, yo diría 100 contra 0, porque todos somatizamos. Cuando nos reímos estamos somatizando, estamos poniendo una emoción en el cuerpo. Cuando lloramos estamos somatizando también. Entonces todos somatizamos. Cuando nos da bronca nos ponemos colorados y la gente puede leer eso, ¿no? Entonces es la expresión de una emoción en el cuerpo. Entonces, a partir de esto todos somatizamos. El tema es cuando esta somatización ya interfiere en nuestra vida cotidiana y compromete nuestra salud. Entonces, ahí sí tenemos que prestar atención. ¿Y cuándo pasa eso, por ejemplo, puntualmente? Cuando, de acuerdo a determinadas características personales, tendemos a leer los estresores externos, alguna situación, algún imprevisto, algún problema que se nos presentó, desde un lugar que genera emociones negativas, como por ejemplo, tristeza, bronca o ira, y eso nos hace sentir una especie de desesperanza y desprotección. ¿Qué genera esto en nuestro cerebro? Una descarga de neurotransmisores llamados los neurotransmisores del estrés. Sí. El cerebro transmite esos neurotransmisores al sistema endocrino y al sistema de defensas. Entonces, ¿esto qué hace? Que bajen las defensas y seamos más vulnerables a desarrollar una enfermedad. La diferencia con la hipocondría es que la enfermedad está, ¿no? Porque si no podríamos decir, bueno, ¿qué pasa con los hipocondríacos? Claro, Otro gran capítulo. El hipocondríaco es el que se preocupa por
no tener una enfermedad o por la posibilidad de padecerla, es distinto. Claro. En el psicosomático la enfermedad está. Lo que no está es el sustento somático, es decir, son personas, por eso yo hablaba recién del sufrimiento, que tienen un largo tránsito por médicos, por estudios, porque el padecer está, se puede ver en la clínica, o sea, en el caso, supónganse, del eczema, ¿no? O de las reacciones alérgicas, está. Ahora, uno hace los estudios, los pacientes hacen todos los estudios requeridos de inmunológicos y demás, y no hay un sustrato orgánico. Pero entonces, que fundamente. Para entenderlo del todo bien, porque me sigue quedando alguna duda, el psicosomático o la psicosomática transfiere de lo psíquico a lo orgánico y realmente aparece la dolencia, la enfermedad, el padecimiento. Exactamente. ¿O es que tiene el síntoma pero el padecimiento no está? Claro, porque uno dice, estás psicosomatizando, es como que uno tiende a pensar que el otro no lo tiene en realidad. Si yo se los resumo en unas palabras, o en varias, no en una, las emociones que nos enferman. Claro. Es decir, la emoción puesta, cuando el cuerpo habla con un padecer de una emoción. Las personas psicosomáticas tienen características de personalidad específica. Una de ellas es ser hiper exigentes consigo mismo, ser sobreadaptados, es decir, yo tengo que adaptarme a las exigencias sí o sí. Frente a esto no hay una lectura, que es lo que se llama en psicología alexitimia, o sea, no leen las emociones, no las registran, pero están, ¿no? Yo siempre digo, cuando vos barres y tirás la mugre abajo de la alfombra, no es que no esté, está, no la ves, pero está. Con las emociones pasa lo mismo. Cuando yo no las leo y sigo trabajando y sigo metiéndole y no las registro, en algún momento eso es... A ver, yo siempre digo, si decís, che, vamos a la esquina que tengo que comprar un par de cosas. Bueno, vamos. Y resulta que, bueno, compras de más. Y venís con las bolsas, ¿no? Cargadas. Che, Coco, ¿te ayuda? No, yo puedo. Y vos vas con las bolsas. Son 5 cuadras, yo puedo. Y las vas cargando. El músculo se va tensando. Llega un punto que se produce el fallo muscular y o se te caen las bolsas. Con la recarga emocional pasa esto. Llega un punto en que el cuerpo ya no puede seguir cargando con esta emoción, entonces busca una vía de descarga. Obviamente somos una unidad, el cuerpo. Perdón, Ceci, ¿va de la mano de la tristeza o de por allí de la depresión o malos días? Depresión por ahí es fuerte y es mucho, pero digo, si uno por ahí está bien parado, alegre, contento, transitando buenos días, ¿se da esto también? ¿Tiene que ver o no? Tiene que ver absolutamente lo que vos decís, porque tiene que ver cómo nosotros enfrentamos los estresores, ¿no? Si para mí una situación estresante, suponete un atasco en el tránsito, es una situación terrible, ¿no? Y me pongo furioso, ¿se acuerdan de esa película Días de Furia? Sí. Y me supera, ¿no? Porque siento bronca y porque siento que esto no me puede estar pasando, pero además no tengo los mecanismos simbólicos para expresarlo, es decir, ponerlo en palabras o buscarle alguna manera de compartirlo. Entonces eso sale a través del cuerpo. El ejemplo más claro, Ceci, para él lo mejor puede ser, no sé, en un almuerzo familiar. Hay una discusión y vos te quedás callado y después te duele la panza, digamos. Absolutamente. Ese sería el ejemplo de psicosomatizar. Absolutamente. El tema es cuándo empieza a ser grave eso. Cuando eso empieza a repetirse y eso te interrumpe tu vida cotidiana. Por ejemplo, se ve muchísimo en los casos de los exámenes, ¿no? Voy a rendir y el día anterior, diarrea, al día siguiente no me puedo presentar a rendir, ¿no? Entonces, esto puede ser eventual, ¿no? Quizás en el próximo llamado no se da. Ahora, si esto se da sistemáticamente y no en 4 llamados a examen, no me puedo presentar porque en los 4 tuve algún síntoma gastrointestinal y evidentemente esto está interfiriendo. O si, por ejemplo, Juanpi, dejo de ir a algún evento o alguna reunión porque me genera malestar, suponete cefalea o la noche anterior no pude dormir en toda la noche. Es decir, cuando afecta mi normal desenvolvimiento en la vida, bueno, esto ya hay que consultar porque evidentemente ya estamos hablando o estamos rompiendo la barrera entre una somatización propia de la vida cotidiana y una enfermedad psicosomática ya, Ceci, como una entidad. Tomándonos de eso, ¿qué pasa con el ataque de ansiedad o el ataque de pánico? ¿Se vincula con esto? Absolutamente. ¿Tiene vinculación directa? Exactamente. En el fondo del ataque de pánico hay una ansiedad, o mejor dicho, hay un miedo muy grande que no puede ser puesto en palabras. Y esto es, digamos, lo complejo de lo psicosomático. Es cuando yo no puedo poner en lo simbólico lo que me está pasando, ¿no? Esto a veces es aprendido a partir de experiencias familiares o experiencias que nos han ido pasando en la vida en las que yo no puedo
expresar lo que siento. Entonces, esto que yo siento, que generalmente es un temor muy profundo, ¿qué hace? Genera esta sintomatología que uno dice que se activa el sistema de alerta del organismo, que es hiperventilación, taquicardia, ¿no? Esta sensación de que me voy a morir inmediatamente o me va a dar un ataque cardíaco, ¿no? Que se me nubla la vista. La famosa frase, no sé si es textual así, pero lo que la mente calla, el cuerpo grita. El cuerpo lo expresa, exactamente. Esa frase, eso, ¿no? Sí. Recordemos que somos una unidad, entonces, bueno, de alguna manera esta tensión tiene que salir. Entonces, vuelvo a esto, son personalidades que tienen dificultad en encontrarse con lo que están sintiendo, en poder leer lo que están sintiendo, súper exigentes consigo mismas y que priorizan por sobre todo la necesidad de los otros. Y en este priorizar, siempre está el otro primero, yo bueno, no importa, ¿no? En este priorizar hay una dificultad gigante en pedir ayuda. No se permiten pedir ayuda, no se permiten decir, che, estoy pasando mal, dame una mano, es como que esto es imposible. Entonces, bueno, si nosotros sumamos esto a lo largo del tiempo, y bueno, evidentemente es como una bomba, ¿no? Atómica que en algún momento va a explotar. Y la gran pregunta es cómo no sé si la palabra es evitarlo, porque a ver, sentir emocionalidad o que nos pasen cosas en la vida es inevitable, enojarse. Total. ¿Cómo haces? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo logramos? Cuando nosotros hablamos de enfermedad psicosomática, lo más complejo, Ana, te diría, es la persona no es consciente de este mecanismo. O sea, no hay una conciencia, una actitud crítica. Está perfecto lo que yo estoy haciendo, ¿no? De hecho, hay peregrinación por muchísimos especialistas hasta dar con la tecla acerca de qué es lo que me está pasando. Y hay un sufrimiento atrás, pero no hay un registro acerca de qué. Y muchos pacientes se sientan y te dicen, yo vengo porque a mí me manda el doctor. Bueno, pero no, a mí no me pasa nada. A mí me pasa que me quedo sin voz eventualmente. Pero no hay una lectura de que mi cabeza puede estar creando esto, ¿no? Entonces es difícil. ¿Por qué? Porque te diría que es una historia de estar transitando así, de esconder las emociones. Entonces hay como que reaprender a decir, bueno, a ver, che, ¿qué me está pasando? ¿Y de qué otra manera puedo expresar esto? De una manera quizás más creativa. Entonces yo generalmente los mando vayan a bailar, vayan a aprender música, vayan a pintar. Es decir, poder, este conflicto que quizás en palabras me cuesta, bueno, quizás pueda transitarlo en este otro lado. Es decir, tenemos que encontrar la forma de que estas personas puedan expresar el conflicto, ¿no? Crear una vía de escape sería. Claro. Exactamente. ¿No? Claro. Exactamente. ¿Hay números, estadísticas, y si esto le sucede más a mujeres que a varones? Mira, ¿O viceversa? Las estadísticas dicen que hasta hace 3 años, no hay recientes, la incidencia era baja, entre el 1 y el 2% de la población. Lo cierto es que a partir de la pandemia esto ha aumentado y se ha disparado significativamente. Y hay muchas consultas en torno a lo que vos decías de ataques de pánico, de temores profundos, somatizaciones, hasta llegar al punto de que hay personas que llegan a casi perder la visión o la audición, ¿no? Entonces, digamos, en esto el cerebro es sumamente poderoso. Se sabe que es levemente mayor en varones que en mujeres. Y yo creo, esto es una lectura absolutamente personal, no está en ningún libro. No está en los libros. Made in Cecilia. Creo que es porque culturalmente hay toda una tradición en la que el hombre no debe expresar sus emociones abiertamente, ¿no? Entonces quizás esto haga que sea como más fácil que se exprese a través del casos cuerpo. en mujeres, claro. Exacto, ¿No? exacto. Fíjense que hay muchas alopecias que son psicosomáticas. Mirá, La claro. alopecia es cuando se cae el cabello. Exactamente. Sí. Ceci, nos aclaraste muchísimo el panorama. Gracias por venir, como Bien. siempre es un Y placer. otra cosa que quiero aclarar es que es muy importante no pensar primero que es psicosomático. Siempre tenemos que aclarar, quedarnos claro que no haya una base orgánica, y una vez que eso suceda, sí sospechar que es psicológico, porque también ocurre que muchas veces con que es psicosomático y es psicológico lo que te está pasando, Lo atendemos lo clínico. Exactamente, nos estamos dejando de lado una causa orgánica que es cierta y que está. Entonces siempre, ante cualquier duda, hay que consultar al médico y seguir las vías adecuadas. Gracias, Gracias, Ceci. Ceci. Un Gracias a gustazo. ustedes, chicos, un gusto enorme.